Bueno, un viernes más en el que compartimos la palabra de Dios y siguiendo los temas que estamos viendo en la iglesia, continuamos hablando de los dones del Espíritu. Esta vez hablaremos del don de servicio, enseñanza, el don de enseñanza y el don de exhortación. Y comencemos con la palabra de Dios. Y dice, Romanos 14, 12, 4 al 8 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir o el de el que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y bueno, aquí vemos que tenemos varios dones, pero porque aquí miren, tenemos el de profecía que ya se ha hablado las anteriores semanas, tenemos el de la fe, el del servicio, el de la enseñanza, el de la exhortación, decide con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de estos tres, justamente el de servicio, el de enseñanza y el de exhortación. Y bueno, ¿quién nos dio el principal ejemplo de un don de servicio? Juan 13 al 15 dice, 13, 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sabemos que podemos todos recordar esa escena en la que Jesús está lavando los pies de sus discípulos. Entonces, y en otro lugar en el que les dice, yo no he venido a que me sirvan, sino he venido a servir. Entonces, realmente el que tiene el don del servicio es alguien que tiene en su corazón servir a su prójimo, realizar trabajos que puedan honrar la iglesia, hacer crecer la iglesia. No son trabajos por los que esta persona va a recibir remuneración, no son trabajos por los que esta persona va a recibir gloria. Nuestro pastor justamente decía que hay personas que puede que tengan, no sé, en sus trabajos un puesto muy alto, pero que sin embargo vienen a la iglesia y hacen trabajos sencillos, sirviendo al resto de la congregación. Sigamos. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Algo que también recuerdo de esta palabra que ya se compartió en la iglesia es que definitivamente no podemos quedarnos simplemente en el recibir y tenemos que pasar a otra etapa en nuestra vida de cristianos, que no solo es recibir y recibir, sino también dar. Filipenses 2 6 al 7 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué tan difícil puede ser para nosotros hacer esto? Porque realmente Dios dejó de ser Dios. Jesús dejó de ser Dios para hacerse carne, para venir y servir a su creación. ¿Cuántas veces nos cuesta servir a nuestro prójimo? ¿Cuántas veces nos cuesta sentirnos más que los demás y ponernos en una posición de servicio respecto a los demás? Y realmente nos cuesta mucho, pues Jesús nos manda que lo hagamos. Aquí tenía unas notitas que dice que el que tiene el don
de servicio no necesita reconocimiento. Ya habíamos dicho eso, que no necesita remuneración. Y hablan en la Biblia de una mujer llamada Febe y leeremos respecto a ella justo ahora. Os recomiendo, dice además, que nuestra hermana Febe, Romanos 16, 1 al 2, 16, 1 al 2, os recomiendo además que nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo está diciendo que la reciban, que la reciban a esta hermana Febe, porque era una hermana que ha ayudado a muchos. Bueno, usualmente nosotros prima el egoísmo, prima simplemente el ver lo que nosotros necesitamos, pero no lo que necesitan otros. Sin embargo, el apóstol Pablo reconoce, valora y subraya las características de esta hermana Febe que había sido de ayuda y que había servido a mucha gente. Leamos Hechos 6, 1 al 6. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Expliquemos hasta aquí qué había pasado. Sabíamos que la iglesia primitiva, la primera iglesia como se le llama, ya estaba conformada no solo por judíos, sino también por griegos. Y como sucede en todo lado, había lo que se llama miramientos entre ellos, ¿no? Y unos decían, no, a nosotros nos desatienden, de nosotros se olvidan, y los griegos decían a los hebreos que se habían olvidado de sus viudas. Entonces, allí qué hacen los 12 discípulos con mucha sabiduría, deciden no hacer ellos mismos la obra y los trabajos que faltaban, porque ellos querían dedicarse a la palabra de Dios. Y no es que estén denigrando el servir mesas, pero el líder de la iglesia, en este caso los líderes de la iglesia, o el líder de cualquier lugar, tiene que saber cuáles son las prioridades de la tarea que está realizando esa institución. Y en este caso era la iglesia. Y ellos decían, imagínense que ellos se hubieran puesto a solucionar este problema y que hubieran dejado de predicar la palabra de Dios, que era lo más importante. Entonces, los 12 discípulos dicen, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La iglesia tiene un montón de lugares en los que uno puede servir. Y aquí lo que hicieron fueron escoger a personas de qué? De buen testimonio. Si bien no queremos decir, no se quiere decir, la palabra no quiere decir que tenemos que esperar a ser perfectos para servir, porque eso nunca va a suceder, pero sí tenemos que cuidar nuestro testimonio una vez que estemos llevando el estandarte de Cristo. Lamentablemente a muchos nos pasa, me incluyo allí, que cuando decimos somos cristianos, muchas veces, tal vez por nuestro carácter, eh, por pecados que evidentemente se pueden ver en nuestra vida, definitivamente en vez de dar un buen testimonio y en vez de atraer a gente a la iglesia, lo único que hacemos es que
se diga la frase que ya es célebre y que dice, no, no todos los cristianos son así, todos los cristianos, he escuchado decir, uy, sí, no, los cristianos realmente siempre son malitos. Y entonces tenemos que tener un buen testimonio, pero buscar ese buen testimonio en oración, en comunión con Dios, pero al mismo tiempo procurar y tener en el corazón realizar algún servicio para la obra de Dios. Hechos 6 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué es lo que pasa? Cuando en la iglesia se activan los dones, esa iglesia comienza a crecer. Cuando los miembros de una iglesia buscan descubrir sus dones en comunión con el Espíritu Santo, en comunión con Dios, y los activan, imagínense el efecto multiplicador que eso ocasiona. Sabemos que no es fácil muchas veces encontrar eso, o sea, saber oh, para qué Dios me quiere utilizar. Para eso, por supuesto, siempre necesitaremos que tengamos comunión con Dios. ¿Y qué es comunión? Lo que siempre repetimos, comunión con Dios es tener una comunicación constante, es tener el oído sensible a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo logramos eso? Oración todos los días y lectura y alimentación a través de la palabra todos los días. El modo directo, siempre lo decimos, es la Biblia, pero también podemos utilizar con mucho discernimiento, que eso hablábamos, si no me equivoco, el anterior viernes y en estas semanas igual en la iglesia, bien podemos alimentarnos de una buena radio. Yo siempre le hago propaganda a la BBN, un ministerio mundial de sana doctrina. Sana doctrina quiere decir que ahí y no le dan, no priorizan las emocionalidades, gritos, cosas extraordinarias que no queremos decir, ni soy quien para decir que las personas que dicen que sienten cosas totalmente extraordinarias no las hayan sentido, pero el 95% de la gente recibimos la palabra, recibimos la presencia de Dios de un modo menos espectacular. Entonces, sana doctrina nos referimos a que eh, no priorizan, como hay algunos medios, que priorizan definitivamente esas emocionalidades, ¿no? Que ya habíamos hablado de eso en anteriores semanas, que todos los días, toda vez que hay una, toda vez que se congrega esta iglesia, hay sanación, ¿no? Entonces todos van y botan sus muletas y bueno, entonces eh, no decimos que debe haber casos en los que eso es cierto, pero ya hemos dicho que si priorizamos eso, definitivamente en vez de priorizar y en vez de construir una relación real con Dios, estamos construyendo algo basado en qué podemos obtener de Dios. Entonces, la palabra de Dios la podemos obtener de una radio, ahora tenemos en el internet cientos y miles de prédicas, pero para eso que necesitamos discernimiento, porque podemos encontrar mensajes que no estén basados en la palabra de Dios. Y bueno, si queremos servir, aquí tenemos las notas. Obviamente tenemos que procurar un buen testimonio. ¿Agarrados de quién? De la mano de Dios. Y a los siervos, por supuesto, la iglesia los tendrá que analizar. Allí y veíamos que escogieron, no, no es que decían, a ver, cualquiera que sea el que sirva las mesas, y era para servir mesas. Los escogieron y los ponían y la iglesia los pone a pruebas. Y bueno, cuando se activan los dones, lo que habíamos dicho, la iglesia comienza a crecer asombrosamente. Hechos 9 al 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias crecen
cuando el Espíritu Santo está en sus miembros y cuando está el Espíritu Santo, definitivamente los dones se activan. Y bueno, ese era el don de servicio y tenemos el don de enseñanza que dijimos que íbamos a hablar de ese don también. Y Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quién es el primer ejemplo de enseñanza? Es Jesús. Y algo que decía nuestro pastor y que se me quedó fue que decía, si tienes don de enseñanza, bueno, no es que uno se va a ir a hacer propaganda, ¿no? Yo sé enseñar, yo tengo un don para la enseñanza, sino que se lo van a decir las personas, porque le van a decir, ay, yo, cuando me explicas algo lo entiendo, cuando, cuando predicas esto, eh, mm, he llegado a entender esa verdad espiritual. A mí, por ejemplo, me sucede eso con un pastor que es recontra conocido, que sus prédicas están en el internet y que realmente sin esa didáctica, sin ese modo tan sencillo de explicar algunas cosas, creo que no hubiera logrado entender varias verdades espirituales. Segunda de Timoteo 1 al 11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. O sea, ¿quién da esos dones? Y aquí está el de maestro, es Dios. Él es el que da. Segunda de Timoteo 4:3 al 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este don de enseñanza tenemos que tener mucho cuidado. Les hablaba justamente de un pastor con el que yo siento que he entendido muchas verdades que no hubiera podido entender con otra persona, pero como también hemos dicho, usando discernimiento, tenemos que escoger y tenemos que usar el discernimiento para definir si lo que estamos escuchando viene de Dios, porque van a venir muchas personas y ahora el límite de la información que podemos nosotros recibir a través del Internet es enorme. Y, o sea, el límite, no existe límite más bien. Entonces, tenemos que saber discernir y saber que a veces nos encontraremos de repente en ese inmenso universo con gente que hable de sus propias concupiscencias, como dice, de las cosas que le interesan y que de repente en algún momento ni siquiera están llenas de santidad. O que aparten la verdad del oído y se volverán, dice, a las fábulas. O sea, ¿qué dice con que se volverán a las fábulas? Que habrán maestros que enseñen y que de repente tengan didáctica, pero que sin embargo enseñen cosas que no están en la palabra de Dios. Si tú estás casado y hay un predicador ahí que dice, si estás cansado de tu matrimonio, divórciate, porque así lo dice Dios. Bueno, te darás cuenta que si tienes discernimiento, em, sabrás que eso no viene de Dios. ¿Y cómo es? Escuchaba la prédica de otro pastor, justamente el anterior domingo, que justamente hablaba de que debemos aprender a reconocer la voz de Dios. ¿Y cómo aprendemos a reconocer la voz de Dios? Eh, es conociendo a Dios, aumentando nuestra comunión con Dios. Y definitivamente de ese modo sabremos qué es falso y qué no lo es. Y alguna vez, siempre cuando algún pastor habla de esto y da el ejemplo de sus hijos, y por ejemplo, si a mis hijos les dicen, no sé, les dicen, por ejemplo,
Tu papá nos ha dicho que, bueno, perdón por utilizar este ejemplo, ¿no? Pero tu papá nos ha dicho que es hincha ferviente del Stronger, digamos, ¿no? Entonces, mis hijos saben que eso no es cierto. Saben que si alguien les dice eso y les dicen, bueno, tú lo más probable es que no hayas estado hablando con mi papá, porque mi papá es de otro equipo. Y lo mismo sucede con las cosas de la Biblia. Si no conocemos la Biblia, de verdad que podemos agarrar cualquier mensaje como bueno, como les decía, si un pastor y que alguna vez he escuchado, ¿no? O sea, bueno, si ya te cansaste de tu matrimonio y decía cosas como que, bueno, que era, si te cansaste era normal y era correcto decir, bueno, hasta aquí llegó, ¿no? O sea, no puedo arruinarme la vida. Entonces, si alguien dice eso y uno busca en la Biblia, conoce a Dios, lee la Biblia, se va a dar cuenta que Dios rechaza el divorcio. Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, lo que hemos estado diciendo. ¿Cómo vamos a saber si un mensaje es de Dios? Solo conociendo a Dios. ¿Cómo vamos a saber, cómo vamos a conocer a Dios? Es conociendo su palabra. ¿Y cómo vamos a conocer su palabra? Es leyendo la Biblia. Y como decíamos, puede haber otras fuentes secundarias, radios, prédicas, películas, canciones, pero todas esas deberán estar sometidas a un discernimiento. Primera de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Debemos utilizar em, nuestro, nuestra comunión con Dios para definir nuestro discernimiento, para definir qué es lo bueno. Y puede que en una prédica definitivamente, por ejemplo, con este pastor que le escuché hablar de algo así, como que insinuando que, bueno, si te cansas de tu matrimonio, adelante, ¿no? Eh, todo lo demás que habló realmente fue de mucha edificación, pero por eso dice, examínalo todo y retener lo bueno. Pero ¿cómo lo vas a retener? ¿Cómo vas a retener solo lo bueno? Conociendo a Dios. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, creemos que la palabra de Dios, hay personas que creen y de repente iglesias enteras que creen que la palabra de Dios se puede ir modificando de acuerdo a los tiempos. Y la Biblia dice que la palabra de Dios nunca pasará. Y la verdad es que he escuchado y hay personas que piensan también que es un libro antiguo, ¿no? Y que definitivamente habrá muchas cosas que no se pueden aplicar. Y obviamente hay cosas que tienen que ver con la historia, hay cosas que tienen que ver, no sé, que en las batallas utilizaban escudos y lanzas. Y habrá cosas como esas que habrá que ponerlas en un contexto histórico, pero los principios de la Biblia esos nunca pasan, porque esos principios están basados en lo que quiere Dios para nuestras vidas. Entonces, el que quiera desviarse de eso y si quiera enseñar algo diferente a lo que está en la Biblia, definitivamente es alguien peligroso para su vida espiritual. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Bueno, hemos dicho ya que el principal ejemplo de predicación, de enseñanza, es Jesús. Y bueno, pasamos al último punto que era
El, la exhortación, el don de la exhortación. Y leamos, Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Bueno, hay gente que tiene este don y que, bueno, de repente tú lo tienes. ¿Y cómo lo vas a descubrir? Va a ser en comunión con Dios. Y una cosa que otra vez resalto es lo que decía nuestro pastor, que los que te van a decir que tienes este don son las personas con lo que así como las personas decían, uy, no, qué bien enseñas, realmente se te entiende todo, como hay docentes, ¿no? Que que en nuestra época de estudios decíamos, uy, no, esta persona realmente se le entiende todo. Y había otras personas que hablaban entre sus dientes, que hacían garabatos en la pizarra y que definitivamente uno quedaba perdido después de su clase. Y en el tema de la exhortación sucede lo mismo. Los que te van a decir si tienes este don son tus hermanos en Cristo, los hermanos de la iglesia que cuando les hables de algo se van a sentir edificados, van a sentir que no has sido tú el que le ha hablado, sino el Espíritu Santo. Y tus palabras, no porque sea mérito tuyo, sino porque estaba siendo instrumento del Espíritu Santo, tus palabras hicieron que reflexione. Tus palabras, o sea, el Espíritu Santo a través tuyo hizo que reflexione, hizo que medite y tal vez hizo que entienda una verdad espiritual sobre su vida, ¿no? Em, y eso solamente los que van a decir si tienes ese don posiblemente sea la gente que está a tu alrededor. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícense. ¿Qué hemos dicho que necesitamos para ser salvos? Necesitamos arrepentirnos, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Hacer, en otras palabras, lo que hizo el ladrón arrepentido, al que siempre lo hemos conocido como el buen ladrón, pero obviamente si era ladrón, de bueno no tenía nada. Pero, ¿qué hizo? Reconoció que era un ladrón, que él merecía estar crucificado, y le dice a Jesús, o sea, reconoce sus pecados, lo dice con humildad y con arrepentimiento, y le dice a Jesús, el momento, Señor, de que estés sentado en tu trono, en tu reino, acuérdate de mí. Jesús inmediatamente le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El ladrón, el maleante que había robado, quién sabe, había asesinado gente, pero que se había arrepentido en el último minuto de su vida, era salvo. Y lo mismo nos pide a nosotros. Pero, ¿qué pasa? O sea, dice, arrepiéntanse y bautícense. Bautícense en el Espíritu Santo es justamente recibir a Cristo como nuestro Salvador. ¿Y qué pasa con eso? Que nuestros pecados son perdonados y recibimos al Espíritu Santo. Y hemos dicho, el Espíritu Santo comienza a habitar en nuestro ser, en nuestro cuerpo. El Espíritu Santo comienza a transformar nuestras vidas y a partir de ese momento podemos ser llamados hijos de Dios. Solo cuando nuestro espíritu ha doblado rodillas, bueno, si es que nos podemos imaginar a nuestro espíritu doblando, diríamos más bien que nuestro espíritu ha sido sensibilizado por Dios y nos ha hecho doblar rodillas, es en ese momento cuando somos y nos transformamos en hijos de Dios. Mientras tanto, solo somos creación de Dios, porque no estamos conectados a la fuente, que es Dios.
Y una vez que recibimos el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Y seguramente, creciendo en comunión con Él, ya hemos recibido los dones, pero iremos identificando cuáles son. Hechos 14 al 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Se está hablando de que exhortándoles a que permanezcan en la fe. Discípulos exhortándoles a los nuevos discípulos, a los nuevos creyentes, que permanezcan en la fe. Si tienes este espíritu de exhortación, tus palabras llenan de ánimo, llenan de esperanza, pero también confrontan y hacen que la persona, no por tu habilidad, sino porque el Espíritu Santo está actuando a ti, que esa persona tal vez entre en convicción de pecado. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. Una vez más decimos, ¿quién está haciendo la obra? El Espíritu Santo. ¿A quién está usando como instrumento? A ti. ¿Y qué nos toca qué nos toca hacer? Es simplemente cultivar. Hay una, todos los pastores tienen, eh, bueno, no solo los pastores, hasta, hasta los locutores de televisión, ¿no? Los presentadores tienen frases que los identifica. Y voy a parafrasear la de nuestro pastor, que haz de tu comunión con Dios una prioridad. Y todo esto se consigue, todo esto que el Espíritu Santo obre en nosotros se consigue a través de nuestra comunión. Y bueno, hacemos un resumen. Hemos hablado hoy de em, tres dones, de tres dones del Espíritu, empezando de atrás hacia adelante, de la exhortación, de la enseñanza y del servicio. Entonces, esos tres dones que no sabemos si serán los nuestros, pero lo que sí decimos es que debemos tener como propósito descubrir cuáles son nuestros dones y orar a Dios para que para que Él vea, nos muestre cómo nos quiere utilizar, cómo, qué tipo de herramienta quiere que seamos para Él. Y bueno, pasar de este apunte a lo que se refiere es de ser creyentes oveja que dicen por favor me enseñas, por favor me bendices, por favor me provees esto, por favor me das esto otro. Y entonces, de ser creyentes que solo recibimos, como el apóstol Pablo dice, de pasar de ser bebés, que recibimos nuestra papilla y lloramos cuando nos dan, cuando queremos nuestra papilla, a ser también personas que demos algo, que enseñemos, que exhortemos o que sirvamos. Pero eso solo lo vamos a poder descubrir a través de la comunión con Cristo. Crece, Dios quiere usar tu vida. Eso es lo que queremos decir. Crece espiritualmente, haz un propósito para ti, el descubrir cuáles son los dones que Dios ha puesto en ti, para que los pongas al servicio de Dios, al servicio de su iglesia, para gloria de Él y para crecimiento de su iglesia. Entonces hacemos el llamado a que actives tus dones. ¿Cómo lo vamos a hacer? No es fácil. Nunca hablo desde el otro lado de la calle diciendo, bueno, allá al frente en la otra acera están los que
Los que no les es fácil activar sus dones, pues para mí no es fácil. Pero lo que sí tenemos que recoger es el llamado de trabajar en eso. ¿Y cuál es el modo de trabajar cualquier aspecto de nuestra vida? Es hacer de nuestra comunión con Dios nuestra principal prioridad. Y bueno, el otro llamado importante que hacemos es el del que ya hemos hablado. Tal vez eres una persona que dices que crees en Dios, el 95% dice que cree en Dios, pero eres una persona que tiene una relación con Dios, más allá de que tal vez digas, y tú la tienes, tal vez si estás viendo este video, me estás cuestionando, bueno, será algo que yo debería analizar, pero ahora te pido que tú lo analices. ¿Tienes una relación con Dios? ¿Hablas con Él todos los días? ¿Dejas que te hable todos los días? Pero sobre todo, ¿has humillado tu corazón ante Dios? ¿Y a qué me refiero con humillado? ¿Crees como una buena parte de la gente que dice, yo no tengo por qué esforzarme más porque yo no he robado, yo no he matado a nadie? Entonces, solamente el hecho de que pienses eso es que tu corazón está soberbio ante Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la oración, que ahora lo puedes hacer como una oración, pero lo que hizo el ladrón arrepentido, decir, Señor, me reconozco pecador, te pido perdón por mis pecados y te reconozco como mi Salvador y te pido que el día que decidas que yo deje este mundo, me lleves al lado tuyo para disfrutar la eternidad en tu compañía. Creemos que si has hecho esta oración con la humildad del corazón que lo hizo el ladrón arrepentido, creemos que a partir de ahora eres salvo y creemos que el Espíritu Santo a partir de hoy habita en ti y que va a realizar una labor transformadora hasta el último día de tu vida. Que Dios los bendiga y que tengan una semana muy bendecida y nos vemos el siguiente viernes.